Hola amigos, en este vídeo vamos a ver algunas posiciones de Fuseki y comenzamos con esta. Es turno de blancas y se plantea una doble opción, o bien jugar aquí, que es una extensión, o bien jugar aquí, que también es una extensión. ¿Cuál es la mejor jugada? Dar a la pausa si queréis pensar un poquito y vemos la jugada correcta. La jugada correcta es aquí, puesto que esta extensión además hace una formación de doble ala en combinación con esta. Las blancas no deben preocuparse si negro ataca, puesto que en la esquina puede vivir, por ejemplo, así. Si en lugar de jugar esta extiende por aquí, ahora las negras presionan de esta forma y ahora con sente ocupan este importante punto. Las blancas podrían extender por aquí para evitar que negro también haga una extensión y doble ala. Viene aquí y negro, por ejemplo, aquí. Y el resultado ha sido favorable para las negras, que han ocupado este gran punto y han conseguido influencia en el centro del tablero. Por tanto, en esta posición, la jugada correcta es aquí. Ahora es turno de negras y se plantea también una doble opción, o bien aquí, o bien aquí. ¿Cuál es la mejor jugada? La respuesta correcta es aquí. Esto ya lo habíamos visto en algún otro vídeo. Esta es mejor que esta, entre otros motivos, porque aquí solo extiende 4 puntos y aquí extiende 5. Es una extensión más grande. Si ahora blanco juega ahí, por ejemplo, negras aquí. Esto es más favorable que jugar aquí y dejar que blanco ocupe este punto, que puede ser también arriba. Es turno de negras y se plantea también una doble opción, o bien esta, o bien esta. ¿Cuál es la jugada correcta? La jugada correcta es aquí. No se puede tolerar que las blancas ocupen ese punto dejando divididas a las piedras negras. Negro juega ahí y si blanco entra, aquí negras pueden jugar de esta forma. Por ejemplo, puede seguir así. Y el resultado es razonablemente bueno para las negras. En esta posición juegan las blancas y se plantean 3 opciones. Una sería aquí, otra aquí y una tercera aquí. ¿Cuál es la mejor? Dar a la pausa si queréis pensar un poquito y vemos la jugada correcta. La jugada correcta es esta. Si las negras ocupan ahora este punto, blanco presiona sobre esta piedra y está haciendo una formación de doble ala. Por ejemplo, negras así y blanco se puede extender ahora por este lado. Si en lugar de esta
Las blancas juegan aquí, negras se extienden por aquí, por este lado. Es obligatorio para impedir que blanco haga la formación de doble ala enorme. Negro se extiende, blanco y negro. Esta variante es razonablemente buena, pero es inferior a la que hemos visto antes. Y la peor de las tres es esta, porque además va por la tercera línea y no aprovecha todo este espacio vacío enorme que hay ahí. La mejor es esta, después esta y la peor esta. Es turno de blancas y deben elegir entre esta, esta o esta. Son tres opciones. La jugada correcta es en el medio, ahí. Si negro juega así, blanco se extiende y vive. Si viene por este lado, igualmente se extiende y vive. En el caso de que juegue, por ejemplo, ahí, ahora las negras presionan, se extiende, pero blanco queda pesado. Esto es Korigatachi, queda una extensión muy reducida en este momento de la partida. Y si juega aquí, algo parecido. Blanco se extiende, pero dado que estas dos piedras tienen mucha fuerza, el blanco se ha quedado con un grupo débil. Por tanto, la mejor jugada es en el centro. Y esta es la típica posición en la que las negras hacen una pinza y blanco invade en Sansan. Y el dilema para negras es si jugar esta o jugar esta. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Blanco debe jugar así para conectar con la otra piedra. Negro estira. Blanco debe jugar esta para evitar ahí un colapso. Y negro aquí. Blanco vive, pero se ha quedado encerrado y toda la fuerza y los puntos son para negras. Si elige el otro lado, si elige jugar por aquí, el resultado es más desfavorable para las negras. Blanco vive con más territorio y la influencia de negras es menor. Aunque podría pensarse que esta es la mejor porque está dividiendo a las piedras blancas, sin embargo la mejor es esta porque está mirando a esta piedra. El mismo caso lo vemos en esta posición. Blancas invaden Sansan y negras tienen el dilema de jugar por aquí o jugar por aquí. ¿Cuál es la jugada correcta? ¿Esta o esta? Debido a la presencia de esta piedra, la jugada correcta es por aquí. Blanco debe jugar ahí.
negro salta, blanco debe jugar aquí, de lo contrario blanco quedaría cerrado, tiene que jugar ahí, una más, y ahora este movimiento es muy grande, está dejando aislada a esta piedra y combina muy bien con esta, haciendo aquí una gran zona de influencia negra. Si en lugar de esta juega por aquí, blanco, negro y blanco. Aquí blanco ya está vivo y con esta piedra las blancas evitan esta, que sería muy grande para las negras, y por el contrario las negras se han quedado con un grupo sin base. La diferencia es muy grande. Por lo tanto, la jugada correcta por aquí. Y esta es una secuencia que suele verse mucho en las partidas. Y ahora blanco invade Sansan. Y la pregunta es si negras deberían responder así o así. ¿Cuál es la jugada correcta? Dada la presencia de esta piedra, la jugada correcta es por aquí. Y podría seguir una secuencia de este estilo. Negro defiende. Y negras y Kentobi, haciendo una gran zona de posible territorio. Si en lugar de jugar esta, negras optan por jugar aquí, que tampoco es, aparentemente no está mal, puesto que esto es buena forma, pero blanco salta, negro viene a por esta piedra y blanco aquí. Aunque negras obtienen aquí puntos, pero en comparación con la secuencia anterior es menos favorable para las negras, puesto que aquí ya no hay territorio, no hay una gran zona de territorio para negras como en la secuencia anterior. Por lo tanto, la jugada correcta, sin lugar a dudas, debido a la presencia de esta piedra, es aquí. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.